Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas rehacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, particularmente a aquellos que nos siguen a través de la televisión, quienes están en casa, los enfermos, en los hospitales, las residencias, los cuidadores. Hoy conmemoramos en esta celebración a San Pedro Damián, cardenal, obispo y doctor de la Iglesia. A comienzos del siglo XI defendió con su palabra y sus escritos la independencia de la Iglesia de todo poder político y procuró la formación del clero, preparando así la reforma que puso en marcha el Papa Gregorio VII. Pues mirando a este santo, que vivió la fe y la oración de una manera profunda, vamos a celebrar nuestra Eucaristía. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú eres la verdad que nos hace libres. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres el camino que nos conduce al Padre. Cristo, ten piedad. Tú eres la vida que nos conduce hacia la vida eterna. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos seguir los consejos y ejemplos de San Pedro Damián, obispo, para que, no anteponiendo nada a Cristo, y dedicados siempre al servicio de tu Iglesia, lleguemos a los gozos de la luz eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O es que pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que habita en nosotros inclina a la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes.
Por tanto, sed humildes ante Dios, pero resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, purificad el corazón, los inconstantes, lamentad vuestra miseria, haced duelo y llorad, que vuestra risa se convierta en duelo y vuestra alegría en aflicción. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Palabra de Dios. Encomienda a Dios tus afanes y Él te sustentará. Todos. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Esperaría en el que puede salvarme del huracán y la tormenta. Destrúyelos, Señor, confunde sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pues veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Aleluya. 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 Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían
que estaba muerto, pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Menudo contraste de escena. Este pasaje que acabamos de escuchar nos muestra a Jesús y a los discípulos bajando del monte después de la transfiguración. Allí, qué bien estamos, Señor, hagamos 3 tiendas, se transfiguró delante de ellos, todo refulgía, todo era estupendo, maravilloso, apacible. Bajan de la montaña y se encuentran ya a la gente discutiendo, y se encuentran los problemas, se encuentran los enfermos, los endemoniados, un poco un choque y un contraste fuerte, ¿no?, de esos 2 momentos, el que leíamos el sábado de la transfiguración y esta continuación de la lectura de este pasaje hoy lunes. ¿Qué nos puede hoy enseñar este texto del Evangelio? Bueno, esta curación de este endemoniado y mudo, ¿verdad?, este niño que está en esta situación tan fuerte, para el evangelista significa 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, es una manifestación pública del poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre los poderes del mal. De esta manera el reino se hace significativo, se manifiesta el reino tomando Jesús el poder, tomando Jesús la autoridad, tanto sobre la enfermedad como sobre ese maligno que tenía poseído al niño. En segundo lugar, es una invitación, como luego veremos, a la fe y a la oración. A la fe por parte del Padre, ¿verdad?, y la oración a la que luego invita a los discípulos, porque no pudieron sacar a este demonio de este niño, porque esta especie solo salía con oración. Y en tercer lugar, de una manera muy sutil, el evangelista nos pone de manifiesto que esto también es una especie de anticipo de la misma resurrección del Señor. Porque si os fijáis, en el segundo momento el niño, decían la gente, no se movía, parecía un cadáver. Y Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y se puso en pie. Ese levantar y ese ponerse en pie, debajo de esos verbos están los mismos que el evangelista y los evangelios utilizan para significar la resurrección de Jesús. Por lo tanto, en el fondo, hay ahí un anticipo de este misterio del Señor, de esa resurrección y de esa vida que luego quiere transmitir. Esta es la clave o el sentido que nos puede ayudar hoy a vivir este evangelio. Y lo más importante, me parece a mí, es justamente la frase del Padre, cuando le dice: ten compasión de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús le dice: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Es una invitación clarísima a nuestra vida, a cada uno de nosotros, a mirar a Jesús y a decir: Señor, haz lo que puedas, ten compasión de mí. Y quizá escuchemos del mismo Señor para cada uno de nosotros: todo es posible al que tiene fe. Claro, la respuesta del Padre es la que hubiéramos dado cada uno de nosotros. Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe. Nos confesamos también débiles, necesitados de reforzar la fe. ¿Y cómo podemos reforzar la fe? Bueno, pues precisamente con la segunda clave de este Evangelio, ¿no?
con la oración, con esa oración, esa invitación a la oración que Jesús hace a sus discípulos, con esa invitación a la oración para reforzar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la fe y la oración van de la mano. Porque si tuviéramos una fe sin oración, esta fe solo sería unos enunciados teológicos abstractos que no afectarían a nuestro propio corazón. Pero si tuviéramos una oración sin fe, ¿verdad?, entonces esa oración no sería más que un monólogo que hablaríamos con nosotros mismos si no tuviéramos esa fe. Y justamente la oración es todo lo contrario, es un diálogo con Dios, es ponernos en actitud de escucha con Dios, es ponernos en esa relación de cercanía, de intimidad con Dios. Cuidado, porque también a veces nos deslizamos. La oración no es una especie de búsqueda egoísta de favores para que Dios nos los haga, y mucho menos una relación mercantilista de obtención de esos favores a cambio de algunas prácticas o algunas obras. No, nos lo ha dicho Santa Teresa muchas veces. La oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Esa es la verdadera oración. Y esa es la oración que alimenta la fe. Oración y fe es justamente la síntesis de vida que hizo Pedro Damián, un monje del siglo XI, nada menos, ya han pasado 10 siglos. Un monje del siglo XI que supo bien entender esa sabiduría que viene de arriba, es doctor de la Iglesia por sus escritos, pero entendió perfectamente que la sabiduría que viene de arriba es la que luego se manifiesta ante la cruz de Cristo. Tiene una frase muy significativa que a veces yo creo que nos puede hacer pensar bien, ¿no? No ama a Jesucristo quien no ama la cruz de Cristo. Esta es una clave fundamental que marcó también toda su vida espiritual. Además de que luego nos dejó algunas claves, digamos así, teológicas en sus escritos, y ayudó mucho a la reforma de la Iglesia en ese momento, necesitada de una cierta independencia del poder político en aquellos momentos, que, bueno, también convulsos en aquella Edad Media europea. Por lo tanto, de ese Pedro Damián podemos aprender que a Cristo, decía él, se le debe oír en nuestra lengua, se le debe ver en nuestra vida y se le debe percibir en nuestro corazón. Esa es un poco la relación de oración que él supo establecer. Él supo entender que los sabios como él, la verdadera sabiduría es la que viene de arriba, que es un don de Dios, que quiere que pongamos al servicio del bien común y de los hermanos. Y esa sabiduría que viene de arriba es la que posibilita, como anuncia la carta de Santiago, la que nos posibilita ser constructores de la paz. Constructores de la paz que el Papa Francisco nos ha recordado que habría que dinamizar esta construcción de la paz bajo 3 supuestos fundamentales. El primero, ser muy conscientes de que la paz no solo hay que decirla, sino hay que hacerla. No solo hay que hacer declaraciones verbales de paz, sino que tiene que haber un compromiso verdadero con la paz. Estamos en unos tiempos precisamente de alta tensión, con esta amenaza permanente de la invasión de Ucrania, con esa guerra aquí en Europa, pero que sigue habiendo muchas guerras todavía en nuestro mundo que no salen en el telediario todos los días y sin embargo sigue habiendo esos conflictos, esas luchas, esas muertes, esas matanzas. Por lo tanto, dice el Papa, no solo decir o hablar o hacer declaración de palabra, sino de hacer, construir, dar gestos, hacer verdaderos hechos que corroboren nuestra intención. Y en segundo lugar, recuerda algo muy significativo, que la paz no es un producto industrial manufacturado,
sino que la paz es un objeto absoluto de artesanía. Debemos ser artesanos de la paz. El artesano es el que en el silencio, en el anonimato va construyendo, va modelando con sus manos ese objeto de artesanía, esa vasija de barro, ese cesto, cualquier objeto, ¿verdad? Poco a poco, con detalle, con minuciosidad, con humildad, con sencillez, con silencio. Así nos hacemos también constructores de la paz, sabiendo que el mundo no se divide entre yo y los otros, sino que todos somos un nosotros al que Dios nos llama. Intensifiquemos hoy nuestra vida de fe precisamente a través de la oración. Unamos estas dos dimensiones, fe y oración, que San Pedro Damián entendió bien en su vida, y recordemos esas palabras. Decía él también que mirar la cruz significaba para él, para Pedro Damián, convertirse en el servidor de los servidores de la cruz de Cristo. Ojalá que nosotros también nos podamos convertir en esos servidores de la cruz de Cristo en medio de nuestro mundo, construyendo y siendo colaboradores de la paz. Que así sea. En la memoria de San Pedro Damián, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe evangélica. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia, para que la hagan accesible y el Evangelio pueda ser la fuente de vida para todos los creyentes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que viven sumergidos en la ignorancia de la verdad de Cristo, para que no les falte quienes los ayuden a descubrirla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos generosamente a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, tu palabra, como luz del mundo, por intercesión de San Pedro Damián, escucha las súplicas de tus fieles que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella luz de la fe que iluminó a San Pedro Damián para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pedro Damián, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ángel, Lola y José, Conchi, Elvira y José, Celia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro Damián y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
sientas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. A cuantos alimentas con Cristo pan de vida, instrúyelos, Señor, con la enseñanza de Cristo Maestro, para que en la memoria de San Pedro Damián conozcan tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Miremos hoy también a María, la mujer creyente, la mujer de fe, y mirándola a ella, repitamos como una jaculatoria durante este día: creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Podéis ir en paz.